Que Dios los bendiga. Buenas tardes. Los saluda desde aquí de la ciudad de Mar del Plata, Argentina, el pastor René Saavedra, que pertenece a la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional. Nosotros nos llamamos El Tiempo es Hoy, así se da a conocer el Facebook de la iglesia y así se llama nuestra iglesia. Los saludamos con la paz del Señor, esperando que aquí ya terminando el día, ya es de noche, esperando que el Señor se siga glorificando en cada una de nuestras vidas. Gracias damos al Señor por un día más que Él nos ha concedido tener este tiempo para con Él. Agradecido al Señor porque Él nos mantiene en pie, nos sigue haciendo seguir adelante, gozándonos a pesar de la prueba, a pesar de la lucha. Como dice ahí por el libro de Filipenses, gozaos, y otra vez digo gozaos, que nos alegremos en el Señor. Sé que es difícil gozarse, sé que es difícil a veces estar contento, porque cuando estamos atravesando la prueba, estamos atravesando la tormenta, cuesta a veces mantener la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, sabiendo que lo único que nos va a hacer seguir adelante es su gracia, es su amor, su misericordia. Tiempos difíciles que toca vivir, para algunos más, para otros menos. Están los que dicen que sí están los que dicen que no. Solamente entiendo una cosa, que si el tiempo que hoy nos lleva el Señor a replegarnos de esta forma, a vivir en la intimidad, no del templo, si bien nos podemos gozar, pero vivir en la intimidad de nuestros hogares, gozándonos en Él, buscando más de Dios en este tiempo. No es casualidad, y solamente hay que entender que no es el enemigo el que nos tiene confinados aquí, sino es Dios, porque Él así lo permite en este tiempo y nos lleva a que sigamos hablando la verdad de Él, la verdad de Cristo, sabiendo que el que perseverare hasta el final es el que va a ser salvo. Aún muchas veces las situaciones nos llevan a estar de una forma distinta, pero bueno, no quiero extenderme más y pasar directamente a lo que es la palabra, porque hablamos de... Siempre se dice, la palabra tiene poder. Sí que tiene poder. Su palabra tiene mucho poder. Poder para cambiar las vidas, poder para transformarnos. Y el Señor me hacía meditar en esta palabra cuando Saúl había sido enviado a la guerra, ya siendo rey, y contra los amalecitas, y fue, y lo primero que le dijo el Señor: destruye todo. Y no haciendo caso, no solamente no destruyó todo lo que tenía que destruir, sino que ofreció algo que el Señor no le pidió. Y dice su palabra, en el primer libro de Samuel, su capítulo 15, del versículo 16 en adelante. 15-16. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 16 en adelante. Dice: entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche.
Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. ¿Jehová no te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes, porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fue misión de Jehová que me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová en tanto en el holocausto y víctimas como que se obedezca a las palabras de Jehová? Una pregunta le estaba haciendo. ¿De qué se goza el Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que sacrificios y prestar atención a la grosura de los carneros, porque pecado, como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y sigue Saúl tratando de excusarse delante del profeta, pero ya el Señor había determinado algo. Por cuanto no obedeciste, y has desechado la palabra de Dios, Él te ha desechado. Y a veces, en este tiempo, creemos que el hacer muchas cosas y no hacer la voluntad de Dios, porque no es tan malo. No es tan malo que una pareja esté ministrando sin estar casado. No, no es tan malo. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice Dios de todo eso? Y así tantas cosas, la fornicación, el adulterio. Hoy, no, es una affair. Ante los ojos de Dios no es bueno. Y dice que nosotros debemos aborrecer lo que Él aborrece. Entonces, si para Él no es bueno, para nosotros tampoco debe serlo. A veces el Señor nos llama a obedecer de una forma distinta. A veces te tildan de fanático, de extremista. Pero el Señor dice que Él no se complace del holocausto, o sea, de lo que nosotros le podamos ofrecer, si no estamos en obediencia delante de Dios. Si no estamos haciendo su voluntad. Dice que podemos hacer lo que querramos, que podríamos dar nuestro cuerpo para ser quemado, pero si no hay amor, de nada nos sirve. Y durante mucho tiempo se predicó un evangelio de miedo y no de amor. Ciertamente hoy es por amor a las almas, por amor al Señor primeramente, por amor a hacer la voluntad de Dios, por amor porque Él me amó primero, no porque yo un día dije, no, porque Él tuvo misericordia de mí, misericordia de mi vida, y si es que yo hoy estoy hablando de su palabra, es porque Él tiene misericordia todos los días de mi vida, y porque un día
aún estando muerto en mi delito y en mis pecados, Él tuvo gracia sobre mi vida y me llamó, y me había llamado antes, pero que es más fácil aprender, sería en obediencia o en experiencia. Y lamentablemente el ser humano elegimos aprender en experiencia. Y entonces ahí es donde nos lastimamos. Como le pasó a Saúl, que era mejor obedecer o ofrecerle holocaustos a Jehová. Jehová le había dicho que eliminara todo. Y sin embargo él no lo hizo así. Según su criterio, según su pensar, dijo, total, esto le va a agradar a Jehová. Y no fue así, sino el Señor lo desechó. Y nos encontramos hoy en una controversia. ¿Qué hago? Y el Señor nos llama a obedecer a Él, a lo que Él dice, su palabra, a vivir de una forma diferente, a hacer lo que Él quiere. Y en el libro de Oseas decía, porque misericordia quiero y no sacrificio, el conocimiento de Dios más que los holocaustos, el sacrificarse, el holocausto. A veces creemos que haciendo muchas cosas para Dios, no, pues total, yo hago esto para el Señor, hago esto otro, doy, compro, voy, va. Y ciertamente no hacemos la voluntad de Dios, porque si no tenemos la capacidad de perdonar, eso es conocer a Dios, tener la capacidad de perdonar, de olvidarse de las cosas que pasaron. ¿Por qué? Porque Él tuvo misericordia de mí y tuvo misericordia de ustedes. Y si Él, el Señor, te permite escuchar esta palabra hoy, es porque tiene misericordia, porque te llama con amor eterno. Misericordia, la misericordia hacia los demás es mejor que el sacrificio. Después hay cosas que nosotros hacemos porque hemos entendido. Y por ahí lo que a vos te resulta, a mí no me resulta. Y lo que a mí me resulta en el Señor, a vos no te va a resultar. Porque no nos movemos de la misma forma, porque somos dos personas totalmente diferentes. O cientos de personas, hay miles de millones de personas que no nos funciona lo mismo. Sí, una cosa dice, la obediencia le va a resultar a todos. Pero después, como en el trato personal de Dios entre vos y Él, entre Él y yo, no va a ser igual. Porque cada uno tenemos cosas diferentes. Hemos salido de lugares diferentes. O quizá hemos salido de los mismos lugares, pero tenemos una vida diferente. Y a veces en esas cosas es donde nos equivocamos. En este tiempo el Señor me hacía pensar en esto, en la obediencia, más que sacrificios. Porque muchas cosas se ven hoy por hoy en el Facebook. No solamente en el Facebook, en todas las redes sociales de muchos pastores, incluso de cosas que por ahí no tienen que ver con el diario vivir, sino vemos personas preocupadas más de otras cosas que preocuparse de llevar una palabra de aliento. Y vos me podrás decir, ¿qué tiene de aliento? ¿Qué pueda alentarte lo que yo te estoy diciendo? Que en la obediencia hay bendición, que en la obediencia hay ganancia, que en la obediencia el Señor se glorifica. A pesar de los errores, el Señor, si uno trata de ser obediente, el Señor se va glorificando porque ve la condición del corazón. Yo puedo decir, ay no, porque yo soy así, yo soy asá, yo hice esto, yo hice esto. Entonces, en vano está Jesús, porque
El tema es qué hizo Él en nuestras vidas. Yo sin Él sigo siendo el mismo pecador. Pero en Él fue el que cambió mi vida. Porque en Él soy nueva criatura. Desde el momento en que lo reconocí. En Él es donde empiezan a cambiar las cosas. No en mí. En mí mi naturaleza sigue siendo pecaminosa. Si no me aferro al Señor, mi naturaleza sigue siendo pecaminosa. Y hablo de mí para no echarle el fardo a nadie, sino hablo de mí. Nuestra naturaleza es de continuo al mal. Y en este tiempo donde veo que es lindo la reunión, es lindo reunirse, pero también veo que hay gente que lo único que les gusta es el show. Porque, bueno, porque no hay reunión, no vamos a cantar, no esto, no podemos, no voy a leer la palabra, no oro, no esto otro. Y el Señor, cuando se encontraba con la samaritana, le dijo, no va a ser ni en ese templo ni en este monte, sino en espíritu y en verdad. O sea, en mí, en este templo. Ahí es donde debemos adorar al Padre. Y que la obediencia trae sus beneficios. Y la desobediencia trae retribuciones también. Cada uno va a recibir su justa paga. De lo bueno y de lo malo que haya hecho, dice el Señor. No lo digo yo, lo dice su palabra. Entonces el poder está en la palabra. Y es tiempo de la obediencia, es tiempo de servir al Señor. Siempre pensando de que Él es todo. Y somos completos en Él. No mirando a los hombres, no mirando a las mujeres, sino mirándolo a Dios. El hombre y la mujer te va a defraudar. Déjame decírtelo. Te vamos a defraudar. Seguramente te vamos a defraudar. Pero Él no te va a defraudar. Él va a seguir con vos. Pero en la obediencia. Porque es hasta el final. Cuando aceptamos todo el paquete. Es como el casamiento. Es hasta que la muerte los separe. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. Hasta ahí va a durar. Después más allá verá el Señor. Pero hasta que la muerte nos separe. Y con el Señor no hay muerte, sino hay vida. El Señor es vida y vida en abundancia. Sí, la muerte de este cuerpo, pero la vida eterna viene de su mano. En la obediencia, déjame decirte que hay ganancia. El obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer es mejor que autoflagelarse como hacían en alguna época. No, porque pecaban y se latigaban y se lastimaban porque sacrificaban, porque así pagaban sus culpas. Eso al Señor no le importaba. Sigue sin importarle. Cuando David cayó en pecado y le dijeron, bueno, a causa de ese pecado tu hijo va a morir. Él estuvo 7 días en ayuno, en ceniza, en silicio, y rasgó su vestidura y lloró y oró.